cuestiones. Así que en el caso de Natalia Muguerza, vamos a empezar, que fue la primera disertante del panel, nos preguntaban algo muy concreto, nos decían por qué el tema de traer cargas por Chile y no justamente por Bahía Blanca hoy, ¿no? El tema de Bahía Blanca, por ahí tiene su aduana local, digamos, de Bahía Blanca, y se documenta en la aduana de Bahía Blanca, que están ingresando hoy, como disertaban los chicos, que están con las operadoras. Esto es hacer aduana localmente en Neuquén, que uno de los servicios que por ahí nosotros ofrecíamos era el tram, que por ahí Cindy comentó el tema del transporte, o sea, los transportes que se contratan son de acuerdo al volumen, o sea, no es que viene una carga chiquita en un camión de 20 toneladas, sino hay furgones, hay todo tipo de transportes habilitados para operar con el tram. Usamos los puertos de Buenos Aires, de Bahía. Es muy poca la carga que ha llegado directamente de Bahía, porque tiene su propia aduana. Y con el tema de la ruta del Pacífico, los puertos de Chile han sido desarrollados con las economías regionales para todo lo que es costa oeste. Y bueno, desde ahí empezó el desarrollo, digamos, para poder utilizar estos puertos que son también competitivos y eficientes. Y también un poco prepararnos para lo que se viene de Vaca Muerta, ¿no? En realidad va a ser tan grande el volumen y la dimensión que va a haber para todos los puertos. Para Natalia también nos había quedado, si efectúan todas las operaciones vía Chile, bueno, esto lo contestaste vos también, con Bahía Blanca o también con Buenos Aires. Llegan de todas las aduanas en tránsito. ¿Cuál es el futuro de las actuales concesiones ferroviarias? Bueno, nosotros, como les comentaba en la presentación, estamos haciendo un esquema de acceso abierto. Las concesiones hoy, bueno, depende de la concesión, pero la que más plazo tiene a futuro es Ferrosur, cuya concesión terminaría en 2023. Y las negociaciones en cuanto al futuro o al plazo de prórroga seguido después de esa finalización de contrato va a depender mucho de las inversiones que como gobierno hagamos en el sistema ferroviario de cargas. En el caso del Norpatagónico, si se hiciese, son 4 años de obra. Suponiendo que empezáramos en 2020, se prorrogaría Ferrosur por 1 año más hasta el 2024. Y una vez terminada su concesión, empezaría un esquema de acceso abierto. Y durante el periodo de obra lo que hacemos con la empresa es negociar ventanas de trabajo para que tanto la operación ferroviaria como la construcción puedan convivir. También nos preguntan, con el tema justamente del no haberse llegado a los 4 millones estimados o esperados como compromiso, ¿van a seguir insistiendo? ¿Van a esperar que se acerque alguna empresa más? ¿Están en tratativas con alguna empresa para poder llegar a ese nivel de cargas? Porque vi en tu presentación que estaban hablando que el tren va a estar preparado para 6 millones y esperaban llegar con 4, como para decir tengo asegurado 4, con un crecimiento igual es bastante, digamos, importante, ¿no? El nivel de cargas esperado. ¿Esperan en alguna compañía se sume o están en tratativas? Nosotros no vamos a presionar. Las empresas conocen su negocio y saben mejor que ninguna otra si necesitan o no el ferrocarril. Pero desde ya, como dije en mi presentación, tenemos las puertas abiertas para escucharlos si quieren traer una propuesta alternativa o si quieren subir mayor volumen de carga. Nosotros hemos trabajado muchísimo en este proyecto, tenemos todos los pliegos listos y el contrato PPP terminado, así que nada, lo ideal, nosotros sabemos o nosotros entendemos como ministerio que es súper eficiente contra el camión tener un ferrocarril, pero si la demanda no existe, entonces debemos alocar los recursos en proyectos donde la demanda esté y sea tangible. Así que no, presionar no. No. Pero las puertas están abiertas, sí. Desde luego, sí. Y en este caso que ya hay 3.100.000 toneladas, ¿no se va a avanzar? ¿No puede llegar a ser interesante con ese nivel de cargas? Los 4 millones serán un mínimo. Si bien en la presentación decía 6, el tren decía 6 o más, el tren tiene capacidad de llegar hasta las 8 millones de toneladas. Los 4 eran un mínimo y no alcanzar el mínimo, bueno, para nosotros es un mensaje claro que en principio con las condiciones actuales no necesitarían el tren. Entonces,
tomamos ese mensaje y bueno, eso, abiertos a cualquier inquietud o propuesta alternativa. O sea, ¿se va a volver a licitar como para decir cada un mes vamos a relicitarlo? ¿Va a quedar ahí hasta que alguna empresa venga? Yo lo que me imagino y como se viene trabajando ahora es que las empresas han trabajado en conjunto para traer las presentaciones de asignación de capacidad de carga. Me imagino que seguirán trabajando así y también vendrán en conjunto si consideran que pueden hacer algo para comprometer más volumen. Me están preguntando si también se está pensando en coordinar con el tren desde Entre Ríos, sabiendo que hoy gran parte de las arenas que se usan en Vaca Muerta provienen de Entre Ríos, si están pensando también en coordinar eso, aunque sea por tren lo más cercano posible, ¿no? Porque hoy mucho de eso se hace vía terrestre. Los grandes yacimientos de arena se encuentran muy cerca de Vicuy y de Concepción del Uruguay. Nosotros entendemos que la logística más eficiente sería bajando vía fluvio marítimo desde los puertos de Vicuy y Concepción hasta Bahía Blanca. Por eso es que estamos trabajando con Miguel y con Juan y con toda la gente del consorcio, porque para tener los costos más bajos, la mayor eficiencia logística posible, esa arena debería bajar vía fluvio marítimo desde Entre Ríos hasta Bahía y ahí subirse al tren. ¿Qué hay de cierto que empresas rusas serán las que hagan o traigan trenes? Nosotros nos manejamos siempre con licitaciones públicas, abiertas, transparentes. Esa es la modalidad de trabajo de este gobierno. Sí, es verdad que el gobierno ruso está súper interesado, como muchos otros países que se han acercado a través del área institucionales para poder conocer sobre el tren y sus empresas están interesadas en invertir, pero siempre va a ser bajo el marco de una licitación abierta, pública, internacional, transparente. Se había escuchado en el tema de Rusia que estaban interesados no solo en cargas, sino inclusive impulsar el tren local acá en el Valle, que es también un anhelo por ahí de mucha gente que vive en el Valle, para mejorar la conectividad y cómo se desplazan hoy en las personas en estos 100 kilómetros que permanentemente se interrelacionan las localidades y todos están en las rutas, en el estado que están, y realmente era también como una noticia prometedora. ¿Hay un contacto real al menos sobre eso, de interés de ir más allá de solo la carga, de ir también con pasajeros? La verdad es que si tuviéramos que hacer una inversión para el transporte de pasajeros, los costos son muchísimo más altos porque al pasajero no solo se le tiene que brindar seguridad, sino también cierto nivel de confort en las vías y eso empujaría muchísimo a la inversión y bueno, hoy por hoy deberíamos exigir muchísima más carga para el repago de esa inversión, por lo que en principio el proyecto que yo les presenté es para carga. Nos están preguntando que si el vuelo que va a comenzar con una frecuencia mensual va a tardar prácticamente lo mismo que venga por barco, ¿cuál va a ser la ventaja competitiva del tren al hacerse una vez por mes, ¿no? En realidad ese vuelo se va a vender a los forwarders directamente en block space con una capacidad mínima de 5.000 toneladas. Los pallets de aviones cargueros se manejan desde 1.000 kilos hasta 4.500 kilos. La idea es que ellos puedan comprar y ellos van a manejar, digamos, el stock que tienen, ¿no? Va a bajar en Ezeiza y ese vuelo va a empezar a bajar una vez por mes con esa carga que tiene que llegar urgente, digamos, a Vaca Muerta. La idea, o sea, hay aproximadamente 250 o 300 toneladas que se bajan en Ezeiza de mercadería que viene para Vaca Muerta. Entonces, nosotros queremos empezar con un vuelo de 25 toneladas hoy a una vez al mes. Pero la idea es que podamos bajarlo tantas veces, podamos llenarlo, ¿no? Un poco así fue como se desarrolló el depósito fiscal. Hace 4 años nosotros empezamos con una caja de 2 kilos y hoy bajan 15 toneladas mensuales al aeropuerto de Neuquén con las cargas, las dimensiones que les pasé, que era de 1,20 por 1,20 hasta 90 kilos. Esto es lo mismo, es empezar con un vuelo de 25 toneladas y de ahí en más podés bajarlo no solamente una vez al mes, sino una vez por semana o tantas veces podamos llenar esa bodega. O sea que es en principio, yo entiendo el pensamiento de la persona que preguntó. O sea, si yo voy a tener vuelo recién el mes que viene, lo pongo en barco, tardo 25 días y me llega la carga ahí. Esto no, en realidad es los forwarders que
que se manejan en Houston, ellos tienen la carga y van a subir esa carga a los vuelos a las cargas esas que reciben de las operadoras en ese momento, ¿no? También cabe aclarar por ahí que otros tipos de cargas menores están viniendo, digamos, también Por eso les vía digo, aérea, claro. pero esto es otro nivel de volumen, otro espacio. Hoy Neuquén recibe carga en vuelos de domésticos, que son los de pasajeros, los que viajamos normalmente, bajan 15 toneladas mes, o sea, todo el tiempo, todos los días recibimos cargas aéreas en el depósito fiscal. Este avión, que no es carguero, sino es un Airbus 330 de fuselaje ancho, va a permitir recibir cargas con más dimensiones, o sea, con distintos, o sea, superando el 1,20 m y los 90 kilos, que es lo que estábamos en deuda, digamos. El desarrollo del fiscal fue ir abordando todos los problemas que tiene la logística local de comercio exterior. Así fue como desarrolláramos el tram, como desarrollamos los puertos, como desarrollamos la parte aérea. En la parte aérea nos estaba faltando eso, poder bajar carga con más dimensiones. Para eso necesitábamos un avión más grande. Por eso estamos ahora. Sí, así como también el desarrollo del aeropuerto. Se intensifiquen las frecuencias con el tiempo. ¿Cómo? Que la idea es después que se intensifiquen las frecuencias. Sí, la carga está. La carga está. También es un tema, la carga aérea es más costosa, pero bueno, es como el caso que presenté de que el pozo estaba parado, o sea, esa carga tenía que llegar sí o sí en menos en horas, digamos, ¿no? Entonces hay mucha carga aérea. Bueno, hoy es ofrecerles que puedan bajar directamente al aeropuerto de Neuquén y evitar Ezeiza. Para eso es un desarrollo largo, como es el tren también, es más o menos como el tren, el tema de la capacidad. Por eso al principio yo les comentaba de que necesitamos compromiso de todos, digamos, para poder desarrollarlo, porque eso es inversiones privadas, obviamente, y para darle continuidad. Me preguntaban en qué momento estiman publicar el proyecto por Open Access y de qué depende, me preguntan. El Open Access y el proyecto son dos cosas separadas. El proyecto va a estar enmarcado en un sistema de acceso abierto. La ley de acceso abierto se publicó en el año 2015 por unanimidad en el Congreso Nacional y la regulación de esa ley se publicó el año pasado. O sea que el Open Access es un hecho y, como te decía antes, a medida que nosotros avancemos con las inversiones, porque en el estado actual del sistema ferroviario de cargas sería muy difícil salir con un acceso abierto. Bueno, a medida que se hagan esas inversiones, se va a ir apuntando o se va a ir reestructurando el sistema con ese objetivo como nuestro norte. Y lo mismo que te decía antes, el proyecto va a ser viable o no dependiendo de la necesidad real, principalmente de las empresas petroleras, que van a ser los primeros demandantes o los principales cargadores que se suman al tren. Nosotros como ministerio no podemos asumir el riesgo de demanda, debe asumirlo quien mejor conoce el negocio y entendemos que son los privados en este caso. En el marco de este proyecto se contempló los corredores bioceánicos en el futuro, ¿no? Que Neuquén está bastante avanzado en eso, digamos, llega casi hasta la cordillera para cruzar. Si está contemplado parte de este proyecto, digamos que este mejoramiento también se ha utilizado para llegar mejor a Zapala y poder llegar de ahí a Chile. No, hoy este proyecto es, como les contaba, Bahía Blanca, pasa por Cipolletti, Neuquén, Cordero, Añelo. Desde luego que este proyecto puede ser mucho más ambicioso, pero siempre, nosotros tenemos restricciones presupuestarias, como todos, en sus casas, lo mismo con el gobierno y el presupuesto nacional, y apuntamos al recupero de la inversión. Vuelvo a decir, acá los principales beneficiarios son las petroleras, son empresas privadas, entonces consideramos que debemos apuntar a recuperar la inversión. Entonces debemos ser ambiciosos, pero siempre teniendo en cuenta que el proyecto tiene que ser viable y tenemos que recuperar esa plata que estamos poniendo. Entonces, si bien es escalable, cuando realmente se justifique la inversión,
teniendo demostrado que la demanda va a estar, entonces ahí escalaremos el proyecto. Pero en principio es el mapita que les presenté hace un ratito. En un régimen de mantenimiento en zona franca de Bahía, ¿cómo sería el proceso de salida y entrada de partes cuando se requiere servicios intermedios que están disponibles fuera de la zona franca? Bueno, en principio todo lo que es el régimen de ingresos de repuestos que sean extranjeros van a ingresar en zona franca con una radicación directa, con lo cual todavía no fueron importados, y el bien al cual se incorporan, ya sea que vino del exterior para después ingresar, o sea bien que sea enviado para reparar desde zona franca, se incorpora y se hace la importación en el momento que entra al territorio aduanero general. Si después se hace un trabajo adicional complementario en territorio aduanero general, ese bien ya tiene que tener la condición de nacionalizado, es decir, si vino del exterior y se le hizo el trabajo previo en zona franca, ya es importado, y en el caso que se haya enviado para hacer una reparación puntual y que sea marco de un proceso más amplio en el cual intervienen distintos proveedores, debe hacerse fuera y en forma posterior a la nacionalización. En el caso que haya un cuello de botella en el cual eso no sea posible, hay que plantearlo en forma puntual porque no hay en la norma marco un régimen especial para hacerlo, como si, por ejemplo, se previó hoy en día en el régimen de importación temporal para transformación, en la cual, por ejemplo, el usuario se lo puede entregar a otro, y en un régimen, la autoridad de aplicación es la misma, es la Dirección de Promoción de Exportaciones del Ministerio de Producción de Nación, o sea, en un régimen similar ya han pensado en una solución ad hoc, pero en lo que es zona franca no hay ninguna, si es que ese proceso fuera, por ejemplo, ida y vuelta, es decir, que dentro de un proceso total hubiera que hacer algo intermedio fuera del territorio. Tendría que salir de alguna forma con alguna temporal o con algún expediente para poder salir de zona franca, y la aduana o el Estado tiene que tener la garantía de que en ese proceso en el cual sale del ámbito de su control no se sustraiga ni incorpore nada que no corresponda, digamos. Entonces, de alguna forma, sin vulnerar el principio de control, habría que buscar una solución específica para ese proceso. Para la subzona franca de Zapala, por ejemplo, ¿cuándo se haría efectiva y dónde estaría ubicada físicamente? Bueno, no hay nadie, no sé si estuviste en el tema, ¿estás en tema? Sí, Ah, está genial. en la zona primaria de Zapala, después de Zapala, en la primera rotonda que va para Pino Achado, y el proyecto está en obra. Sí. Bien. Las fechas todavía no las han dado a conocer, pero ya está en obra. ¿Las subzonas son dentro de la misma provincia? Por ejemplo, de Bahía Blanca, tienen una subzona, digamos, ¿tienen que ser dentro del mismo ámbito, digamos, de la provincia? ¿O puede ser ya, calculo que no, pero bueno? Bueno, es una buena pregunta porque como nosotros un poco estamos haciendo camino al andar con el asunto, primero hay que entender, el puerto de Bahía Blanca tenía una condición de zona franca preexistente, la ley 84, con lo cual es tomado con un dictamen de Procuraduría del Tesoro, como que toda la ría de Bahía Blanca ya tenía condición de zona franca. Entonces, cuando se implementa y se establecen los decretos de demarcación, se establecen dos áreas operativas, una en Coronel Rosales y una en el puerto de Bahía Blanca. Y la posibilidad de hacer sus zonas francas responde justamente a tomar el modelo americano por un lado, pero por otro lado a tomar esa amplitud geográfica de condición preexistente de zona franca. Entonces se establecen dos supuestos. Un supuesto directo, que es dentro del ámbito portuario del puerto de Bahía Blanca, ya está asignado, ya está aprobado, digamos, por norma, y está ya el dictamen de la autoridad de aplicación, con lo cual es una realidad. Y fuera de ámbito portuario, dentro de los distritos, Bahía Blanca, Coronel Rosales, sería el criterio más restrictivo que podemos tomar. Digamos, hemos tenido pedidos de establecer subzonas francas en otros lugares los cuales queda fuera de esta jurisdicción. Yo entiendo que es un tema que habría que someter a autoridad de aplicación para que lo estudie, pero en principio deberían ser subzonas dentro de ambos distritos. Seguimos con el tren, pero realmente parece que es un tema que hacen hincapié, o sea, digamos, ¿cómo se sigue ahora con el tema del tren? O sea, no hay oferta, no hay interés al nivel que se requiere. ¿Qué hacen? ¿Lo van a licitar de vuelta dentro de un mes, 2, 3, 5? Como para ver si vuelve a aparecer interés. Se amigan con Tecpetrol. O sea, no sé, por ahí digo, por ahí un momento político que estamos viviendo, ¿no? También, pero ver cómo se sigue con esto. Hoy te puedo decir que el mensaje nuestro es ese, que estamos esperando a que
las empresas mismas que van a ser quienes exploten y que van a usar el tren nos manifiesten su interés en que sea hasta hoy. Después de la apertura de sobres no tuvimos contacto nuevamente, no, todos nos conocen, tienen mis números. La verdad es que hasta hoy no ha habido un nuevo contacto. Pero bueno, saben que tenemos la mesa de Vaca Muerta, liderada por el presidente de la Nación, por el ministro. Tienen espacios donde pedir la reactivación del proyecto. La verdad que están dadas las condiciones y los canales de comunicación para hacerlo, y hasta el momento no lo han hecho. Así que el año que viene, no sé, con otro panorama económico, financiero, político, no te podría decir, pero hoy esa es la respuesta. ¿Me permitís defenderla un poco a Laura y a todo el equipo de trabajo, a quien reivindico por todo lo que han hecho todo este tiempo? Y yo recién en la locución hablaba de que Vaca Muerta nos tiene que interpelar a los argentinos. Y este episodio es uno de esos donde uno olfateó la grieta, porque empresarios argentinos de una impronta económica trascendental que no hayan acompañado ni con 100.000 toneladas realmente resulta muy llamativo. Entonces, una vez en un curso que hice nos vino a dar una charla el actual senador Perotti, y siempre me quedó grabado porque él fue intendente de Rafaela y fue un intendente importante. Y él decía que la manera en que gestionaba las cosas cuando se trababan era de 3 maneras: con diálogo, diálogo y diálogo. Y yo creo que tenemos que volver a sentarnos en la mesa, barajar y dar de nuevo, porque hay posibilidades. Estamos hablando de la nada misma, 500.000 toneladas. Me parece que es poco serio para el país que tengamos trabado este tren, porque algunos empresarios o algunos operadores del sistema no quieran de alguna manera tener un poco de generosidad para subirse. Como por ahí el puerto de Bahía Blanca es autónomo, yo me permito cierta autonomía en opinar. Por ahí a Laura se le complica, pero me parece que este tren, que lo inauguró General Roca en 1897, y bueno, cuando volvió en el viaje inaugural pasó por Ingeniero Guay, donde está el puerto de Bahía Blanca, y casualmente le puso el nombre del ingeniero Guillermo White al puerto de Bahía Blanca. Pasaron más de 100 años, ¿no? Así que cargarle a esta gestión este tema parece que también es un poco injusto. El ministro Dietrich lleva adelante una política en materia de transporte, una política de Estado, diría yo. No sé cuántos otros ministros de transporte han encarado las obras de infraestructura, la revolución de los aeropuertos y tantas cosas más. Así que yo creo que tenemos que ser sensatos, volver a sentarnos en la mesa. Obviamente que el contexto no ayuda, esto también hay que decirlo. Con el riesgo país como está, es muy difícil avanzar en esto, pero esperemos que en los próximos tiempos podamos avanzar. Y bueno, el puerto de Bahía Blanca hizo una jugada fuerte, 500.000 toneladas, realmente es una jugada estratégica. Nosotros creemos en este tren, creemos fuertemente en el desarrollo de Vaca Muerta, y seguramente vamos a alentar a otros jugadores a que suban su potencial. En Bahía Blanca hay algunas otras empresas que también pueden hacer una oferta un poco más generosa, y bueno, y creo yo que en breve podríamos anunciar definitivamente la llegada a las 4 millones de toneladas, que honestamente creo que el trasfondo no es económico, el trasfondo es otro. Nos preguntan, ¿qué porcentaje de reducción de costos calcula que se puede obtener para esta industria en Vaca Muerta? Hemos desarrollado 2 modelos, eligiendo diferentes variables para mostrarle a nuestros clientes la posibilidad que tiene en reducir costos. Elegimos 3 variables, elegimos la variable facturación, empleados, y tomando en cuenta que las empresas estas pertenecen a la industria manufacturera. La conclusión fue que una empresa que factura entre 80 y 100 millones de pesos por año
y tiene un promedio entre 25 y 50 empleados, puede obtener un EBITDA, o sea, un resultado antes de impuestos, superior, o sea, entre un incremento en el resultado de entre un 5 y un 7%. Para una empresa que factura menos de 100 millones, hasta 70 millones, 60 millones, y tiene hasta 25 empleados, el EBITDA arrojó un resultado de una mejora entre el 7 y el 10%, tomando en cuenta siempre 3 beneficios. No sé si se entendió, pero hay una mejora real, hicimos pruebas, hicimos modelos para que se vea contundentemente la mejora en costos. Con la inminente activación de la zona franca de Zapala, que creo que todavía falta mucho por recorrer, por entender todas las posibilidades que tiene, porque por ahí a veces uno habla y realmente te hablan de 2, 3 cosas, pero realmente hay muchas posibilidades dentro de la zona franca, así que creo que esto que hoy contás vos me parece muy importante para también sumarle algo más de lo que se venía hablando en torno al desarrollo de la zona franca de Zapala. Bueno, hoy también el tema de las zonas francas y las subzonas, ¿por qué no mañana una subzona en Añelo? Entonces la trasladan, la mercadería la tienen ahí a un pie del pozo y también cada vez llegando con las cosas más rápidamente y bajar los costos, ¿no? Así que súper interesante. Creo que le dimos espacio un poquito para que se desarrollen todos. La idea era un poco transmitir las preguntas del público. Así que bueno, le vamos a dar continuidad y bueno, más que agradecido por su tiempo. Así que creo que más que claro todo lo que se va a venir para futuro de Vaca Muerta, ¿no?